Hola compañeros, un saludo para todos. En este corto video aprenderemos a manejar un elemento importantísimo dentro del proceso de desarrollo conocido como Scrum o Scrum para algunos. La gran mayoría piensa que Scrum no es una metodología de desarrollo, que no podría involucrarse dentro de los procesos de ingeniería de software. Algunos la definen como un marco de referencia, otros lo definen como una filosofía de trabajo. Nosotros, desarrolladores de software, futuros ingenieros informáticos, entenderemos y veremos en Scrum una técnica muy utilizada para desarrollar software de manera rápida, con calidad y sobre todo un poquito más económico que lo que nos costaría desarrollarlo con una metodología tan rígida como es, por ejemplo, UP. Scrum nos puede servir a nosotros para flexibilizar los procesos, para dinamizar los requerimientos, un aspecto fundamental en los procesos actuales de ingeniería de software. Para tal fin, vamos a manejar un elemento clave de este proceso, que es lo que se conoce con el nombre de el Product Backlog. ¿Qué es el Product Backlog? Es simplemente la pila de producto. ¿Qué es la pila de producto? La pila de producto es la lista de requerimientos que el cliente usuario necesita que nosotros implementemos por medio de una aplicación informática. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que un cliente usuario nos ha propuesto un requerimiento. En este caso es el desarrollo de un jueguito de dados. Ya hemos trabajado esta aplicación, muy similar al de los casinos, donde yo realizo una apuesta, lanzo unos dados y dependiendo del número que caiga, pues gano o pierdo. El cliente me ha propuesto unas condiciones. En primer lugar, se debe permitir jugar solamente a personas mayores de 18 años. Se debe poder realizar una apuesta. El juego me va a permitir apostar. Y también se ganará solamente cuando el número que yo obtenga en el lanzamiento de los dados sea igual a 3, a 5 o a 7. Estas son las condiciones o las necesidades que ese cliente usuario me ha propuesto. Scrum propone una tecnología bastante chévere para poder capturar estos requerimientos y transportarlos desde ese lenguaje tan natural del usuario a una filosofía un poco más formal reconocida por la ingeniería de software. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los roles o los artefactos que están presentes dentro de la metodología de Scrum. Está el Scrum Master, que es el líder del proceso, la persona que tiene la responsabilidad de dirigir ese proyecto de desarrollo de software, de tomar decisiones. Hagan de cuenta, es el team leader de ese proceso de desarrollo. También está el Product Owner, que es simplemente el propietario del producto software, lo podríamos identificar como el cliente o el usuario, y también están los miembros del equipo de desarrollo. Estos tres primeros artefactos son los más importantes dentro del proceso de Scrum, pero es posible que yo tenga usuarios y también tenga stakeholder. Ese concepto de stakeholder ya lo hemos venido trabajando. Recuerden, un stakeholder es cualquier persona que esté interesada con el desarrollo de ese producto. Lo que hacemos ahora entonces es establecer las primeras reuniones, los primeros acercamientos. De manera general, casi siempre esas primeras reuniones se producen o se realizan por medio del Scrum Master y por medio del Product Owner. Ellos son como las personas que deben reunirse, que deben tener esos primeros acercamientos. No olvidemos que aquí podemos utilizar todas las técnicas de recolección interactiva de información. Entrevistas, encuestas, chat, storyboard, los sketches, lluvia de ideas, cualquier tendencia que me permita a mí capturar información de ese Product Owner la voy a poder utilizar. Scrum no establece una técnica en particular, simplemente define unas reuniones entre estos dos artefactos del proceso. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? De esas reuniones iniciales, obtener
el Product Backlog, o lo que conocemos nosotros como la pila de producto. En este ejemplo, y lo que propone hacer Scrum es utilizar unos post-it. Son los papelitos que pega uno en la pared. Recuerden, este es un método muy flexible, muy dinámico, que me permite ir como haciendo cambios en los requerimientos, flexibilizando los procesos. Es un método, digámoslo así, un poquito más flexible que lo que propone UP. UP es un proceso realmente muy rígido. Entonces lo que yo hago es, si por ejemplo yo soy el Scrum Master, ayudarle a mi Product Owner a extraer la información para ver realmente qué es lo que él quiere, y yo voy pegando todas esas ideas como lo representa esta imagen. Con unos papelitos, con unos post-it, vamos escribiendo las ideas que ese cliente tiene acerca de ese producto software. Una vez esas ideas estén como un poquito más asentadas, más condensadas, estén mucho más claras y sobre todo mucho más identificadas, procedemos a utilizar un recurso que, aunque no hace parte del proceso de Scrum, le colabora mucho en la definición del Product Backlog. Ese elemento es lo que se conoce con el nombre de las historias de usuario. Como les digo, las historias de usuario no son un artefacto propio del Scrum, pero las podemos utilizar para darle formalidad a este proceso. ¿Qué tiene una historia de usuario? En primer lugar, tiene un nombre. Eso es algo supremamente importante. Además del nombre, que debe venir especificado con un verbo muy similar a los casos de uso de UP, debe tener un identificador o un referenciador. En este caso lo he propuesto como historia de usuario 01. Las historias de usuario tienen 4 elementos: cómo, quiero, para y condiciones. Esos son los elementos que debemos llenar en cada una de las historias de usuario. ¿Cómo? El jugador. ¿Por qué? Porque es el jugador el que realiza la apuesta. Quiero, por ejemplo, que el sistema muestre mi apuesta. Miren que son todos elementos referidos a realizar la apuesta. Para, pues intentar ganar. Yo realizo una apuesta para intentar ganar en un juego. Y las condiciones. Solo se permiten apuestas entre 500 y 1000 pesos. Otra condición, la apuesta se hará en efectivo, y pueden haber otra serie de condiciones. Las condiciones en el Scrum, en esta etapa del Product Backlog, de la identificación de la pila de producto, son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas condiciones son las que luego nos van a permitir probar el producto software. Entonces, cuando ya tengamos lista la historia de usuario, lo que hacemos es simplemente especificar todas las historias de usuario de esa determinada aplicación. En este caso, por ejemplo, yo tengo una historia de usuario que se llama realizar apuesta, una historia de usuario que la he definido como historia de usuario 02, lanzar dados, y una historia de usuario 03 que se llama ingresar al juego. Recuerden esto, muchachos. Cada historia de usuario debe tener los 4 elementos: cómo, quiero, para y las condiciones. Sobre todo esas condiciones, porque esas son las que me van a permitir a mí probar esa aplicación. Cuando ya todo esto está listo, lo que tenemos que hacer es priorizar el Product Backlog. ¿Qué significa la priorización? La priorización es definir de esas historias de usuario cuál es la más importante. ¿Y por qué esto es clave en el proceso de Scrum? Porque les va a permitir al equipo de desarrollo centrar el mayor esfuerzo en implementar esas funciones que muy seguramente van a ser más complejas y las que más riesgos van a presentar. Lo que hacemos entonces es organizar nuestras historias de usuario y asignarles, con base a la experiencia que tengamos y con base a la experiencia del equipo de desarrollo, unas prioridades. En este caso, por ejemplo, le he colocado a la historia de usuario ingresar al juego la prioridad número 1, a la de realizar apuesta la prioridad número 2 y a la de lanzar dados la prioridad número 3. Lo que estoy haciendo es simplemente especificando un cronograma para implementar cada una de esas funciones. Lo que he hecho entonces es definir una prioridad para ese Product Backlog. Lo que hemos especificado entonces es como un orden
cronológico para la implementación de cada una de esas historias de usuario. El objetivo, muchachos, es que entre el Scrum Master y el Product Owner realicen o especifiquen esa pila de producto, ese Product Backlog. Pero en este proceso es posible que también intervengan algunos miembros del equipo de desarrollo. Por eso he colocado la línea punteadita, no como si fuera una función principal de algunos miembros de ese equipo de desarrollo, pero es posible que ellos también nos ayuden a esclarecer las ideas. Como vemos, Scrum es un proceso bien interesante, bien sencillo. En la parte de materiales de la clase les he dejado unas diapositivas con todos los elementos de Scrum, el Sprint, el Product Backlog, cuáles son las entregas que hay que hacer, las interacciones, absolutamente todos los elementos propios de esta metodología. Muchas gracias y seguimos en contacto.